Los gráficos cartesianos nos aportan mucha información acerca de un fenómeno que estamos analizando. Vamos a recordar que sobre el eje de las abscisas se coloca la variable independiente, que en este caso es el tiempo medido en horas. Sobre el eje de las ordenadas se coloca la variable dependiente, que en este caso es la distancia medida en kilómetros. En la intersección de los dos ejes tenemos el origen de coordenadas, que es justamente el 0. Recordamos también la independencia de los ejes unos de otros. ¿Por qué? Porque la escala elegido en el eje del tiempo es cada una hora, de 0 hasta 14. Y en el eje de la distancia se hacen marcas cada 100 kilómetros y luego repartidos estos 100 kilómetros en 5 partes iguales, con lo cual deducimos que cada una de ellas es 20. 0, 20, 40, 60, 80, 100. 120, 140, 160, 180, 200 y acá tenemos obviamente 220. Este gráfico muestra la distancia recorrida por un automovilista a medida que transcurre el tiempo. De acá podemos decir que el viaje total se ejecutó en 14 horas. Podemos decir que la distancia total que recorrió fueron 220 kilómetros. Podemos decir también que hubo momentos en los que estuvo detenido, por ejemplo, entre las 2 y las 4. También estuvo detenido entre las 7 y las 10. Y además entre las 11 y las 12. ¿Por qué nos damos cuenta que estuvo detenido? Porque, bueno, a las 2 estaba en esta posición. 20, 40, 60. A las 3 también está en la misma posición. A las 4 también está en los 60 kilómetros. O sea que ahí no recorrió. Luego, a las 7 está en esta posición que representa 100, 120, 140 kilómetros. A las 8, a las 9, a las 10 también está en la posición 140 kilómetros. No varió su posición a pesar de que transcurrieron las horas. A las 11 están los 200 kilómetros y a las 12 también en los 200 kilómetros. Entonces tenemos 3 intervalos de tiempo remarcados acá donde estuvo detenido porque estuvo ocupando la misma posición. ¿Cuánto recorre en la mitad del viaje? Bueno, si el viaje duró en total 14 horas, la mitad del viaje va a ser las 7 horas. El tiempo es a las 7. ¿En qué posición estaba? Lo podemos leer acá. ¿Cuántos kilómetros recorren las primeras 6 horas? Bueno, nos está preguntando cuál es la distancia recorrida a las 6 horas, que lo podemos deducir haciendo la lectura acá. Ya sabemos qué posición es ahí. Podemos ver además que hay tramos donde va más rápido. Por ejemplo, acá de 0 a 1 transcurrió 1 hora y su posición cambió. Estaba primero en el origen y cuando pasa 1 hora hasta los 20 kilómetros. O sea que acá recorre 20 kilómetros en 1 hora. Entre la 1 y las 2. A la 1 estaba en 20. A las 2 está en 60. O sea que acá pasó de estar en la posición 20 a estar en la 60. O sea que recorrió 40 kilómetros. Por lo tanto, en este tramo entre la 1 y las 2, en 1 hora recorrió 40 kilómetros, o sea, su velocidad fue de 40 kilómetros por hora, mientras que de la 0 a la 1 transcurría 1 hora y había recorrido 20 kilómetros, ¿sí? Eso también se puede apreciar cuando la recta es más empinada. Bueno, todas las cosas que nos muestra un gráfico y también hay más.